y vamos a hablar de un tema escabroso, cuéntenme. Ay, sí. Pues sí, fíjense muchachas que traemos un tema muy importante, muy interesante. Vamos a hablar sobre la diabetes tipo 2. Es muy importante el conocer pues al menos las cosas más básicas sobre lo que es la diabetes, entender que es un trastorno metabólico, eso es muy importante. La primera parte es, vamos a definir qué es esto. Es un trastorno metabólico que tiene que ver con dos factores principalmente, uno de ellos con la producción de insulina por parte del páncreas. Este es un factor, y el otro es la resistencia que tenga la insulina para poder transportar la glucosa al interior de la célula. Esos son los dos factores más importantes que tienen que ver con la diabetes. Sí. Y hay una cantidad muy importante de personas que justamente no lo saben porque no tenemos una cultura que está vinculada a la prevención, y por lo tanto el mexicano y muchos latinos no se hacen exámenes clínicos, no sabemos cómo están los niveles de glucosa en sangre generalmente, ni triglicéridos, etcétera. Es decir, pasan años y no se hacen las personas ningún tipo de examen, ningún tipo de revisión para saber si hay algún nivel, si hay algo que pudiera estar trastornando el metabolismo de nuestro organismo, que es muy importante. ¿Puede ser hereditario? De hecho, existe un factor efectivamente hereditario. Mira, por ejemplo, si dentro de tu papá y tu mamá solamente uno de ellos tiene diabetes, la persona tiene un 25% de posibilidades de, en un momento dado, desarrollar diabetes. También, si existe en los dos lados, es decir, si tu papá y tu mamá tienen diabetes, vamos a hablar de la diabetes tipo 2, recuerden, diabetes tipo 2, que es la más frecuente, el 90% de las personas son las que padecen diabetes tipo 2, un 10% el tipo 1. Entonces, el 50% de probabilidades es cuando son los dos, se duplica. Pero hay algo muy importante, no necesariamente este padecimiento o ese trastorno se manifiesta. Todo va a depender de la calidad de vida y de los hábitos que tenga la persona. Nos da mucha hambre, nos da mucha sed y vamos a orinar muy frecuentemente, sobre todo en el periodo de la noche. En la noche es cuando se manifiestan mucho estos síntomas. Es decir, alguien puede tener 5 años, 10 años quizá y no lo detecta, no se da cuenta hasta que se empiezan a manifestar estos síntomas, y a veces cuando ocurre o cuando se detecta ya hay algún daño colateral. Algo muy importante que debemos hacer es entender si tenemos algún factor de riesgo. Entonces, los factores de riesgo, ¿cuáles son? Pues son hereditarios. Si sabemos que nuestro papá, nuestra mamá o ambos tienen diabetes o tuvieron diabetes, este ya es un foquito que nos debe de decir que tenemos cierta posibilidad de desarrollarlo y por lo tanto hay que tener cuidado. La obesidad también es un factor de riesgo. Personas que sobre todo desarrollan obesidad en la parte superior del cuerpo, el abdomen abultado con mucha grasa, eso también es un factor que puede detonar lo que es la diabetes. La hipertensión o la presión alta es otro factor de riesgo que nos puede llevar y nos puede, digamos, acercar a esta situación. Los niveles, digamos, normales que se manejan están entre 70 a 100 miligramos por decilitro en lo que es el plasma. Hoy por hoy, el gobierno en México está gastando alrededor de 35,000 millones de pesos para atender pacientes en las diferentes instituciones de gobierno que están vinculados a la obesidad y la diabetes. Por eso se ha dado la alerta en este momento en nuestro país y se están buscando hacer programas muy enfocados ya para prevenir, porque el gobierno está a tope totalmente en este tema, y quiero reiterar, lo que debemos hacer es alimentarnos correctamente. Si no sabemos, buscar apoyo con un nutriólogo que nos pueda apoyar para saber cómo alimentarnos, y por supuesto hacer ejercicio como parte de tu estilo de vida. Dejar a un lado las bebidas alcohólicas, el cigarro, que también son detonadores, refrescos, que a veces no lo sentimos, es increíble lo que ocurre con la alimentación, es de verdad increíble. Recomendamos que quiten al máximo todos este tipo de alimentos que tienen exceso de azúcar refinado, exceso de grasa, porque esto es, imagínate, el factor genético que ya tenemos los mexicanos, más la alimentación, esto detona lo que nos está pasando en México ahorita. Entonces sí, la verdad es muy triste, y estadísticas pues ahí están. Entonces a correr, ahora sí que a cuidarnos, a nuestros pequeños también, y hacernos exámenes periódicamente. Así es. Muy importante. Ay, mira qué bonito tema, gracias. Sí, de verdad que nos sirve de mucho.